Hola, buenas. Este vídeo es para explicar de una forma sintética y rápida para un público de secundaria, pues tres procesos importantísimos en la historia europea, que son el nacimiento de Italia, el nacimiento de Alemania, del Imperio Alemán y la Comuna de París. Vamos a estudiar cómo en estas fechas, entre 1860 y 1871, pues nacen dos países importantísimos. Uno, aparece un nuevo hegemón. Hegemón es un término de ciencias políticas que es la potencia dominante. Entonces, Alemania se convertirá en el nuevo hegemón de Europa, sustituyendo a Francia. Y bueno, pues vamos a entender cómo se llega hasta aquí. A ver si puedo explicarlo. Primero empezaremos con Italia, la unificación italiana. Italia era un concepto geográfico, es una península, como todo el mundo sabe, que bueno, había un cierto sentimiento nacional entre una parte de la población, sobre todo burgueses liberales, no todo el mundo. En Italia, pues muchas personas eran de su ciudad, de su terruño, vamos, y no sentían el sentimiento italiano más que de forma más que general. Tenía una tradición cultural común, una lengua parecida, porque el italiano del norte es muy diferente al italiano del sur, y bueno, sí que es cierto que había activistas que se movían mucho. Mazzini es el más importante, que participó en las revoluciones del 30 y del 48, el eterno exiliado en Londres, también otro viejo revolucionario, pues un eterno revolucionario como Garibaldi, que había estado en América Latina, que eran gente que eran nacionalistas italianos y liberales en lo personal y con un cierto sentimiento social. Había un movimiento nacionalista, la Giovine Italia, la joven Italia era el movimiento nacionalista más activo, pues más con más coherencia, y luego está el Risorgimento, que es un movimiento cultural italiano, que tenemos músicos como Verdi dentro de él, que el Risorgimento, como su nombre dice, buscaba hacer resurgir la cultura italiana de las cenizas, porque muchos italianos consideraban que estaban ocupados pues el Imperio Austrohúngaro, por el Papa o por los Borbones. Y luego después había una experiencia anterior que tuvo lugar en el 48-49, en la Revolución del 48, pues los liberales nacionalistas italianos se habían levantado en Roma, y en Milán y en Venecia, y habían sido derrotados, había sido un fracaso. Entonces, a partir de aquí, os presento los protagonistas de la unificación italiana. En primer lugar, tenemos a la izquierda al rey de Italia, Vittorio Emanuele, perdón, al rey del Piamonte, todavía no es rey de Italia. Luego tenemos a su primer ministro, un tipo muy espabilado, Cavour, que era su primer ministro, que supo jugar muy inteligentemente desde su puesto de primer ministro del Piamonte. Y luego Giuseppe Garibaldi, el eterno revolucionario, que aquí se le puede ver con una imagen mayor, vamos, era toda una vida dedicada a la revolución. Y bueno, a partir de ahí entramos en la carambola. Le llamo carambola porque Italia ni mucho menos era segura. La unificación, en mi opinión, era bastante improbable, pero fueron porque Cavour fue bastante listo, tuvieron bastante suerte y el reino de Piamonte jugó bastante bien sus cartas. Entonces, en estos momentos, en el 48-49 y la 60, pues el Papa estaba protegido por Francia, había una guarnición francesa en Roma, en Francia gobernaba el emperador Napoleón III y entonces había una guarnición francesa y en parte también española que protegía al Papa, con lo cual los estados pontificios, que era un reino independiente, estaban protegidos. El norte de Italia estaba ocupada por el Imperio Austrohúngaro, que ocupaba el norte de Italia, ocupaba la zona de Venecia, tenía el mariscal Radetzky, ¿vale? Pues un militar muy eficiente y bastante cruel. Entonces el Imperio Austrohúngaro no iba a dejar que el Piamonte se expandiera. Y luego los Borbones, la dinastía pues que hoy en día gobierna España, también reinaban en Nápoles, era un territorio independiente, un reino, y los Borbones no estaban predispuestos a dejar su reino por un sueño de unificación italiana. Entonces, en este contexto, el reino que promovía la unificación de Italia era el Piamonte, era un reino pequeño, industrial, liberal, con un rey liberal también, Vittorio Emanuele, y luego después su primer ministro Cavour. Era un pequeño reino que no tenía demasiadas posibilidades, porque el resto no estaban dispuestos a la unificación italiana. Entonces, a partir de aquí llega la década de 1860, que son tiempos intensos. Entonces, Cavour consigue la alianza de Francia y entra en guerra el Piamonte con el Imperio Austrohúngaro. Francia acude en ayuda de su aliado el Piamonte y derrota al Imperio Austrohúngaro en la batalla de Solferino, que también es famosa porque dará pie al nacimiento de la Cruz Roja. Entonces, a partir de esta batalla de Solferino, Piamonte se hace con el norte de Italia. Mientras tanto, en el sur, Garibaldi pues hace una expedición que era una locura, con los 1000 camisas rojas, que eran una panda, con perdón la expresión, de revolucionarios liberales que acompañan a Garibaldi pues desembarcan en Sicilia. Entonces eran muy poquitos, no tenían ninguna posibilidad, pero los Borbones estaban tan nerviosos y tenían tan poco apoyo popular que pues decidieron poner pies en polvorosa, huyeron de Nápoles y Garibaldi con sus 1000 camisas rojas conquistó Nápoles. A ver, técnicamente no lo conquistó, simplemente los Borbones huyeron y pues la gente pues le aplaudió y entró en Nápoles como un libertador. Entonces, Garibaldi no tenía ninguna posibilidad de conservar Nápoles, así que decidió entregar Nápoles al reino del Piamonte. Así que en Nápoles, el norte de Italia, en estos años pues se integraron en el reino del Piamonte, que era pues una especie de precedente italiano. Aquí tenemos un mapa donde se puede ver pues cómo estaba la situación. El reino del Piamonte está aquí, ¿vale? Que incluía también Cerdeña. Luego después aquí tenemos la zona del Véneto, la zona de Módena, Romaña, Toscana, las Marcas.
lo estoy marcando, ¿no? Y esta zona de Milán. Esta zona fue incorporada pues después de la batalla de Solferino. Y aquí tenemos el reino del Nápoles, donde Garibaldi desembarca, ¿no? Y avanzando hacia Nápoles, pues pues expulsa la monarquía napolitana, los Borbones. Entonces, tenemos que en 1860-66 el norte de Italia y el sur de Italia se han unificado más o menos y solamente quedan los estados pontificios, que era el reino dominado por el Papa era el jefe de Estado, permanecía independiente. Bueno, a partir de aquí, tenemos una imagen de Garibaldi, esta es una imagen gloriosa, absolutamente idealizada, de desembarcando pues con los 1000 camisas rojas. Aquí los tenéis con la camisa roja, ¿no? Desembarcando en Nápoles y liberando pues al reino de la opresión de los Borbones. Bueno, ahora vamos al tema de Prusia y Alemania. Vamos a entrar con Prusia. ¿Qué pasa con Prusia? Prusia era un reino autoritario, dinámico, que dominaba también Renania, el área industrial. Entonces vuelvo un poquito para atrás. Esto es la zona de Prusia. Una zona militarista, rural, con una clase campesina bastante militarista, y aquí está la zona de Renania. La zona de Renania se llama así porque está cerca del Rin, es una zona industrial que después del Solverein pues había experimentado un desarrollo industrial importantísimo y era una zona industrial muy muy importante. Entonces Prusia no era un reino más grande que el Piamonte y además tenía el apoyo de una zona industrial. Bueno, a partir de aquí en Prusia nombraron canciller, es decir, primer ministro, el rey Guillermo I nombra a Otto von Bismarck. Otto von Bismarck era un político como Cavour, solamente que él tenía pues un ejército poderoso y una zona industrial. Cavour es el canciller sangre y hierro, no tenía ningún escrúpulo y se embarca en 2 guerras cortas contra Dinamarca y contra Austria. En las 2 guerras cortas gana con facilidad contra Dinamarca y conquista el norte, Schleswig-Holstein, y luego después derrota a Austria-Hungría, y así que al final, en el 66, Prusia tiene una relación privilegiada con la Confederación del Norte, que era una confederación laxa de estados alemanes pequeñitos que se habían unificado económicamente. Luego con Baviera más o menos se llevaba bien, aunque Baviera era su gran rival en el sur, era una zona católica, un reino independiente, pero bueno, como Austria-Hungría habría sido derrotada, pues Baviera pues miraba al menos con neutralidad a Prusia, y el Imperio Austrohúngaro, tras su derrota, se había convencido de que no tenía ninguna posibilidad en Alemania y ya no era rival para Prusia. Bueno, a partir de aquí, esto es otro mapa donde se ve la situación. Baviera, un reino católico bastante grande más o menos, que por lo menos su relación con Prusia era razonable. Aquí está la Confederación del Norte, que era una agrupación de estados, y aquí está de nuevo Renania, y aquí está de nuevo Prusia. ¿Vale? Esta era la situación en 1866-1870. Aquí tenemos una imagen idealizada de Baviera, que es el famoso castillo, no sé pronunciarlo bien, de Neuschwanstein, que luego después Diney utiliza. Es el castillo de la monarquía de Baviera, de Luis el Loco, y Baviera es una zona preciosa, poco militarista, y que era un poco el segundo reino de Alemania después de Prusia. Vale, a partir de aquí entramos en el incidente. En España, hubo una revolución en el 68, la Revolución Gloriosa, y la reina Borbón, Isabel II, fue expulsada. Entonces, en el 69 en España estaban buscando un nuevo rey, había candidatos italianos, franceses y alemanes, y un candidato alemán pues parecía tener posibilidades. Entonces el candidato alemán, que tenía posibilidades, había renunciado, pero Francia quería en cierta forma humillar a Alemania, y así que la Asamblea Nacional Francesa, recordar que gobernaba aquí Napoleón III, pues impresionó a Prusia para que lo negara oficialmente. Es una estupidez, pero Bismarck se negó y el hecho de que Prusia se negara a anunciar que su candidato no tenía posibilidades, ojo a la excusa, pues fue el casus belli y Francia declaró la guerra a Prusia. Entonces, la Asamblea Francesa, Francia era el hegemón en Europa, era el país más grande, habían construido el canal de Suez, habían derrotado a los austrohúngaros muy fácilmente a Solferino, era el hegemón europeo, pensaban que sería una derrota fácil. No contaban con el potencial industrial de Prusia y cosas que estaban pasando. Entonces, Prusia, al final, en una guerra muy corta, la va a ganar. La va a ganar porque moviliza a sus soldados rapidísimamente, la población prusiana estaba muy bien educada, muy bien formada, tenían un ferrocarril bastante desarrollado, una organización magnífica, con lo cual, como consiguieron llevar muchas tropas rápidamente al frente, a través del ferrocarril consiguieron una superioridad temporal. Además, el ejército prusiano se había reorganizado magníficamente, un militar llamado von Moltke, que es el padre o nieto de uno de los causantes de la Primera Guerra Mundial, había organizado el ejército prusiano. Además contaban con fusiles modernos, fusiles de retrocarga, que son fusiles que se cargan por detrás y que disparan muchísimo más rápido que el fusil de avancarga. Y al final fue una guerra cortísima. El emperador Napoleón III, que se trasladó al frente, su ejército fueron derrotados, fueron rodeados en la batalla de Sedan, y el emperador Napoleón III fue capturado y tuvo que abdicar. El emperador de Francia fue derrotado y tuvo que rendirse a las tropas prusianas. Fue una derrota en toda regla y Francia quedó descalabrazada.
encabezada. Aquí tenemos una versión del fusil de retrocarga que se cargaba por detrás, luego la versión más famosa será el famoso fusil Mauser. Entonces, esta fue una de las razones de la victoria prusiana. Bueno, aquí tenemos cañones prusianos porque las tropas prusianas se acercan a París y sitian París. No llegan a entrar en París, pero sí que toman los alrededores y pues ocupan Versalles. Entonces, cuando ocupan Versalles, proclaman Alemania el 18 de enero de 1871 y proclaman Alemania la unificación en Versalles en 1871. O sea, si Francia no estaba humillada, además el nuevo país nace en Versalles. Luego imponen un tratado de paz durísimo, ellos estaban rodeando París y iban a bombardearlo si no firmaban el tratado de paz, y luego después en Francia se crea un vacío de poder, porque el emperador Napoleón III ha abdicado, no hay nadie que mande, en principio, voy a hacer un spoiler, nacerá la Tercera República Francesa, pero de momento hay un vacío de poder, y en París una comuna, una mezcla de socialistas, republicanos, anarquistas, pues toman el poder y se hacen con el mando. Las tropas prusianas no quieren entrar en París porque sería una batalla muy sangrienta, y así es como está la cosa. Aquí está la creación de Alemania, esto es un cuadro así idealista, se puede ver aquí al emperador de Alemania, el Kaiser, aquí tenemos a su gurú, a su primer ministro Otto von Bismarck, aquí tenemos eso, a los famosos Junkers prusianos, los militaristas, ¿no? Y están proclamando al emperador de Alemania, el Kaiser, en la Sala de los Espejos, que es uno de los sitios más bonitos de Versalles. Bueno, a partir de aquí, ¿qué pasa después de la proclamación de Alemania? Primero que se crea Alemania. Guillermo I es Kaiser, o sea, emperador de Alemania y rey de Prusia. A los príncipes alemanes les respetan en sus tronos, entre comillas, pero quien era el emperador de Alemania era Guillermo I, Wilhelm. Entonces, el nuevo país, una población inmensa, muy bien formada, la potencia industrial, y si ya era grande con Renania, ahora era incluso más, adquieren Alsacia-Lorena, que también era una zona industrial con carbón y hierro, el ejército era muy muy poderoso, además con la unificación de Baviera pues, y con los de la Confederación del Norte es incluso más grande, y entonces Alemania se convierte en el país hegemón en Europa. Si antes el Reino Unido pensaba que Francia era el país más poderoso, ahora tiene que mirar a Alemania con suspicacia. Bueno, luego después está el Tratado de Paz. El Tratado de Paz pues obligan al nuevo gobierno francés, a la Tercera República, a pagar reparaciones de guerra. Es decir, la guerra de Alemania y Francia, perdón, de Prusia y Francia, la pagan los franceses. Y estarán pagando reparaciones de guerra los siguientes años. Además, obligan a que Alsacia-Lorena, una región riquísima, que es una zona bilingüe donde la gente habla alemán y francés industrial, pues pasa a Alemania. Entonces, eso crea un fenómeno que se llama irredentismo. Francia siente que le han robado parte de su territorio, la han amputado, es la zona perdida y humillada, ¿no? Y entonces, a partir de entonces, Francia y Alemania siempre estarán en el lado contrario. Los franceses no tienen la capacidad militar para derrotar a Alemania, pero todavía quieren recuperarla y sienten que les han robado una parte de su territorio. Aquí está la zona de Alsacia-Lorena, que es, como podéis ver en la frontera del Imperio francés y la zona de Prusia, bueno, en este caso Alemania. Es una zona riquísima, en este momento es ocupada por Alemania y, bueno, aquí se puede ver un poco que esto va a ser el germen de los futuros conflictos. Aquí está el conflicto de la zona de la guerra con Dinamarca y aquí está pues la guerra con el Imperio Austrohúngaro, que fue bastante corta. Bueno, a partir de entonces tenemos el Tratado de Paz y luego la Comuna de París. En París se crea la Tercera República, la Comuna manda en París, obreros, republicanos, socialistas, anarquistas. Hay intentos de mediación, pero hay un caos monumental. El arzobispo de París, como pone en la presentación, intenta mediar entre los revolucionarios y los republicanos y es asesinado en las barricadas. No se sabe muy bien por quién, si por el ejército o por los revolucionarios. Eso hace que la excusa para que el ejército francés entre a sangre y fuego en París. Entonces, se combate casa por casa, es una batalla campal. Mataron más gente en París los franceses que los prusianos. A sangre y fuego entraron 170.000 soldados, se combatió casa por casa, se cañoneó París, 7.000 muertos posibles, probables 20.000, se luchó para que eso pasara, fue desastroso. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Estas son imágenes de las barricadas, ¿no? La gente de la comuna peleando pues calle por calle. Aquí, bueno, tenemos otra versión idealizada de la gente de la comuna. Se queman las Tullerías, el famoso palacio donde había sido prisionero de Luis XVI se quema. Entonces las ruinas de las Tullerías, es un desastre, casa por casa. Estos son los bulevares de París, el París del barón Haussmann, construido por Napoleón III, pues se destruye. Es un desastre absoluto y hay muchísimos muertos. Estas son imágenes del cementerio de París, con communards, de los de la Comuna de París, pues asesinados o ejecutados. Se luchó pues casa por casa y probablemente el ejército republicano no hizo prisioneros. Es decir, communard, que se rendía, pues era ejecutado. Bueno, es un desastre. Lo único bueno que queda de la Comuna de París es una iglesia preciosa que se hicieron para expiar los pecados de la comuna, entre comillas, que es una basílica católica preciosa, Sagrado Corazón, que es uno de los hitos más bonitos de París.
¿no? Que es un recuerdo de la Comuna de París como una forma de reconciliación, entre comillas, por lo terrible que pasó. Bueno, pues hemos visto lo que pasa en París, el conflicto prusiano-alemán-francés, y ahora vamos a ver qué pasa en Roma, porque si os acordáis, en Italia París estaba protegida por la guarnición francesa, pero como los franceses estaban en guerra con los prusianos, la guarnición francesa abandonó Roma para luchar contra los prusianos. Y en ese momento la situación fue aprovechada por el rey de Italia, Piamonte, para ocupar Roma. El Papa no tenía ejército, tenía un ejército básicamente simbólico, no hubo apenas combates, el ejército del Piamonte o de Italia ocupó Roma. Entonces, esto creó lo que se llama la cuestión romana. ¿Por qué? El Papa pues no lo echaron mucho, pero se negó a reconocer la ocupación, decía que le habían robado el país, que era una ocupación ilegal, que es ilegal invadir países, y en parte tenía razón, y que él era el jefe de Estado. El Piamonte, el rey de Italia, Vittorio Emanuele, pues no iba a ejecutar al Papa, no iba a expulsarlo, y se creó una situación absurda, donde el Papa se declaraba prisionero, aunque no lo era en Roma, y las relaciones entre el Reino de Italia y el papado quedaron bloqueadas. Al Papa obviamente no lo iban a poner en la cárcel en un país tan católico como Italia, pero al mismo tiempo tampoco le iban a dejar que gobernara. Así que el Papa estaba básicamente encerrado y haciendo de jefe de Estado cuando no tenía rey. Esto es la cuestión romana y va a durar hasta más o menos 1929, donde se firmó un tratado entre la Santa Sede y el Estado italiano, el Tratado de San Juan de Letrán, y al final se creó el Estado Vaticano, la Santa Sede, que es un medio barrio de Roma, que es el Estado que existe hoy en día. Bueno, espero haberlo explicado y que se haya entendido con claridad, porque el proceso es muy complejo y con esto ya está otra.